De nuevo, muy buenas noches. Ya estamos listos. Tienes tu Biblia a la mano, tienes tu pluma, tienes tu cuaderno para hacer los apuntes correspondientes. Y aprovecho a decir esto porque vas a tener la oportunidad de apuntar tus preguntas, al final escribirlas en tu pantalla para que nosotros las podamos responder. Pero al final, por favor. Bien, pues tengo algunos anuncios nada más de manera muy rápida. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana y les iremos informando cómo vamos a seguir manejando todo esto de aquí hasta finales de abril. Les leo la escritura que dice en 2 de Timoteo 3:16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, estamos aprendiendo, para redarguir, para hacernos ver qué es aquello que tenemos que corregir de manera muy sucinta, para corregir, para instruir en justicia, a fin, es decir, con un objetivo, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para ello son estos estudios. Gracias por su atención, espero que permanezcan y que podamos aprender juntos todo lo que hoy la pastora tiene con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos los que están viéndonos por medio del Facebook. Pues les damos la bienvenida. Qué bueno que están conectados. Los que son miembros de La Roca, qué bueno. Y los que no, pues también bienvenidos. Yo creo que es un tiempo donde tenemos hambre de la palabra, donde estamos abiertos a lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Todos los miércoles, los 2-3 miércoles de cada mes, estamos llevando a cabo estudios bíblicos y no queremos detener esto. Esto ya estaba programado y vamos a continuar. Y como decía hace un momento el pastor José Luis, el estudio de estas 2 semanas tiene que ver con el mensaje de la cruz, tiene que ver con la Pascua, porque la próxima semana, pues en todo el mundo, sobre todo en el mundo cristiano, recordamos estos eventos que marcaron la historia de la humanidad y marcaron nuestra vida. Conocer y entender precisamente el significado de estos acontecimientos que impactaron al mundo y siguen impactándolo, pues es tan importante porque hoy en día tenemos que estar firmes en nuestra fe, tenemos que tener el fundamento bien sembrado en nuestro corazón para que no vengan doctrinas falsas, para que no oigamos falsos profetas, falsos maestros, sino que realmente nosotros seamos entendidos en los acontecimientos que están pasando, entendidos en los tiempos, pero sobre todo apegados a la palabra de Dios. Este es un estudio y como decía el pastor, quiero pedirte que tengas a la mano tu Biblia y tu cuaderno para apuntar, y las dudas que puedan irte surgiendo al final, pues vamos a poder responderlas, si es que las podamos responder, ¿verdad? Porque no sabemos todas las cosas, pero va a ser importante que podamos interactuar. Por medio del sacrificio de Cristo, el mensaje de la cruz quedó marcado en nuestro corazón. Yo creo que todos los que hemos recibido y confesado al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, la cruz ha impactado fuertemente nuestra vida. Quiero leerles esta escritura primero en Colosenses, capítulo 1, versículo 20, dice: y por medio de Él, o sea, por medio de quien está hablando, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 20. Dice: y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
precisamente el mensaje de la cruz, el mensaje de la Pascua, es nuestra redención, es nuestra salvación. Y bueno, pues a este estudio le hemos puesto por nombre el milagro de la cruz, el milagro de la Pascua. ¿Realmente tú sabes, has escudriñado la palabra de Dios día a día de todo lo que pasó la última semana en la vida de nuestro Señor Jesús? Eso es en lo que vamos a profundizar. Vamos a estar viendo paso a paso todos los acontecimientos que Jesús vivió, y va a ser algo sorprendente. Yo quiero que prepares realmente tu corazón, que te metas en este viaje que vamos a hacer, porque el Espíritu Santo nos va a llevar precisamente a vivir estos acontecimientos como si fuéramos testigos presenciales de este evento maravilloso. Así de que te invito a que oremos para poder arrancar. Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, porque hoy más que nunca tenemos hambre y sed de tu palabra. Queremos pedirte con toda humildad que tu revelación venga a nosotros. Señor, estudiar tu palabra es el deseo ardiente de nuestro corazón, pero sobre todo revelación, que podamos entender todo el mensaje de la Biblia, todo el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, y poder vivirlo, poder llevar a nuestra vida cotidiana, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra sociedad, estos cambios que operaron en nuestra vida. Gracias te doy, Señor, y bendigo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos en casa, amén. Gracias, porque sabemos que están conectando, algunos apenas están llegando. Quiero hacer un breve paréntesis. Estamos viviendo realmente un tiempo de crisis mundial. Hay una crisis mundial. Hay una crisis de salud, hay una crisis en la economía, pero también hay una crisis espiritual, porque ahorita mucha gente que a lo mejor nunca consideraba a Dios, ahora están considerando a Dios, están haciendo muchas preguntas, todo el mundo está preguntando qué es esto, qué va a pasar. Los gobiernos están siendo, muchos de ellos rebasados, pero otros gobiernos en otros países están volteando sus ojos a Dios. Muchas religiones están buscando sus respuestas. Y bueno, ¿qué podemos decir de todo esto que está pasando? Porque realmente estamos viviendo una crisis, estamos viviendo un cambio en nuestra sociedad actual. Hace 2000 años hubo un cambio, la historia de la humanidad cambió. Hace 2000 años las cosas dieron un giro en cuanto a nuestra espiritualidad, pero también en cuanto a la forma de ver el mundo, la forma de ver la vida. Hace 2000 años yo fui impactada por un evento, no fue una pandemia, fue el evento más extraordinario, fue el propósito más grande que Dios Padre hubiera tenido en su corazón para rescatarnos, como decía Colosenses, para reconciliarnos con Dios. Hace 2000 años estoy segura que el mismo mensaje impactó ahora en el 2020, o no sé cuándo recibiste al Señor como tu Señor y Salvador, pero ese mensaje de hace 2000 años también impactó tu vida. Y hoy en el 2020 sigue impactando la vida de muchos este mensaje de la cruz, el mensaje de la Pascua. Y vamos a entrar de lleno a nuestro estudio. La última semana en la vida de Jesús, como muchos le llaman, que Semana Santa, la Semana Mayor, pero déjame decirte que nada tiene que ver con representaciones burdas, nada tiene que ver con rituales religiosos, tampoco, ni mucho menos con periodos vacacionales, que por cierto, ahorita todo eso está frustrado, ¿verdad? Todo eso está totalmente cancelado. La última semana en la vida de Jesús sucedieron muchas cosas, y entender esto, entender lo que Jesús habló, lo que Jesús vivió,
para qué lo hizo, por qué lo hizo, a quién dirigía sus mensajes. Todo esto tiene que ver con un propósito eterno de parte de el Padre. ¿Cuáles son esos propósitos? La misma Biblia nos da las respuestas. Empecemos por recordar que Jesús era judío. Él nació en una familia, José y María eran sus padres, y ellos eran una familia judía. Conocían y guardaban fielmente las Escrituras. Y además conservaban y cumplían todas las tradiciones que les habían sido heredadas por sus antepasados. El pueblo judío celebraba al año 7 fiestas. 7 fiestas ordenadas por Dios. ¿Sabes qué? A Dios le gustan las fiestas. Yo no sé cuál es la revelación o la visión que tú tengas del Padre, pero Dios Padre no es un Dios ahí enojado, sentado en un trono, con una barbota, aquí como muchas veces nos los pintan. No, Dios es un Dios natural, un Dios sencillo, transparente, lleno de sabiduría, por supuesto, lleno de autoridad y poder, pero también es un Dios que dejó establecidas muchas fiestas, muchas celebraciones. Te las voy a mencionar. Estas fiestas eran 7 fiestas al año. Era la Pascua, por si algunos están anotando, yo creo que es información bien importante. La fiesta de la Pascua, la segunda, la fiesta de los panes sin levadura. Después la fiesta de las primicias. Después la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y por último la 7ª fiesta, la fiesta de los tabernáculos. ¿Las anotaron? 3 de estas 7 fiestas se celebraban precisamente en la última semana en la vida de nuestro Señor Jesús. 3 fiestas importantes precisamente tuvieron lugar en esa semana. Estoy hablando de la Pascua, de los panes sin levadura y de las primicias. Ahí me quiero detener un poco. Reflexiona un poco en los nombres de estas 3 fiestas. Y yo sé que a muchos de ustedes el Espíritu Santo ya les estará dando revelación. La fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura y de las primicias. Y vamos a adentrarnos un poco en el escenario de esta última semana en la vida de nuestro Señor Jesús. Estoy hablando del domingo antes de que Él fuera crucificado. Estoy hablando del domingo hasta el siguiente domingo de la resurrección. El lugar de la última semana fue en Jerusalén. ¿Dónde se llevó a cabo todo esto? En Jerusalén. Y precisamente en estos días, en esa semana, se celebraba, como decía hace un momento, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. La próxima semana nos vamos a adentrar con más detalle a ver el significado de estas fiestas. Pero vamos a ubicarnos en el contexto. Estamos en Jerusalén, ¿sí? Geográficamente, Jerusalén era una ciudad de la nación de Israel. Era un lugar donde era el centro religioso de los judíos. Geográficamente es un lugar desértico, muy caluroso. Y en esta semana de la última semana de Jesús, estamos hablando del mes de marzo, finales de marzo, principios de abril, porque para los judíos es el primer mes del año. Entonces, en el primer mes del año judío se celebraba la fiesta de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua
surge, no me voy a adentrar mucho en eso porque eso lo vamos a ver después, pero esta fiesta de la Pascua da inicio precisamente en el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando Dios da instrucciones claramente al pueblo de Israel para salir de la esclavitud de Egipto. Entre paréntesis, te voy a dejar de tarea ahorita que hay mucho tiempo, ¿verdad? Que tenemos tiempo de sobra, que leas con detenimiento todo el capítulo 12 de Éxodo, porque ahí está paso a paso todas las instrucciones de lo que Dios les estaba dando a Israel para salir de la esclavitud de Egipto. Entonces, bueno, estamos en Jerusalén, estamos en un día de fiesta. ¿Por qué? Porque la Pascua era una fiesta, era una celebración. Y cada año, en ese mes, en la primavera, cada año los judíos, no importaba de qué lugar, tenían que ir a Jerusalén, que era el centro religioso, el centro establecido por el sacerdocio para que ahí se juntaran todos los judíos, no importaba de qué lugar, todos venían ese día a la fiesta de la Pascua. Venían de muchos lugares, algunos que habían sido exiliados o que estaban dispersos, venían para esas fiestas, algunos hablaban arameo, otros hablaban griego, otros hablaban hebreo, pero se juntaba una multitud de personas. Venían de muy lejos, caminaban, venían con niños, toda la familia, y se reunían ahí porque era un día de fiesta y era el lugar donde tenían que adorar, en el templo que estaba construido en ese lugar. Hago un paréntesis, el templo que estaba ahí en Jerusalén fue un templo que construyó el rey Herodes, ¿sí? En el año 20 más o menos antes de Cristo, el rey Herodes, porque recordemos también como un contexto histórico, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces el rey Herodes el Grande construyó el templo para que todos los judíos pudieran ahí venir y hacer sus rituales religiosos y adorar. Entonces era un templo que, según los historiadores, dicen que era un templo majestuoso, era un templo grandísimo. Sin embargo, para esas fiestas de la Pascua era tanta la gente que muchos se quedaban afuera, o sea, en el atrio, que ahora nosotros los conocemos como el atrio, y se quedaban afuera, y otros aprovechaban pues las multitudes para, ¿qué crees? Pues para poner sus puestos ambulantes, ¿verdad? Y para vender sus productos. Entonces, te puedes imaginar el escenario, ¿verdad? Bullicio, gente, vendedores, niños, intercambiaban animales por especies. También estaban por ahí los soldados romanos que estaban cuidando el orden de todos. Este era el escenario. Eso es lo que estaba pasando, y en ese contexto social, histórico, geográfico, hace la aparición nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Aparece nuestro Señor Jesús. Jesús ya había ido varias veces a Jerusalén, no era la primera vez. Pero esta ocasión tenía algo especial, esta ocasión era algo diferente. Primero, porque era día de fiesta. Segundo, porque Jesús era judío y como judío también él tenía que cumplir con las ordenanzas de celebrar la Pascua. Pero algo también muy importante, que fue lo que hizo diferente este viaje de nuestro Señor Jesús a Jerusalén, era la última semana en la que Él estaba aquí en la tierra. ¿Sabes qué? Él ya lo había anunciado a sus discípulos, muchos no lo creían, muchos no entendían a qué se refería,
Pero Jesús sabía, Él sabía que era la última semana y que esa semana Él iba a ser entregado, Él iba a ser sacrificado, Él iba a ser crucificado como un plan divino, como un propósito eterno para salvar a la humanidad. Te hago una pregunta. ¿Qué harías tú si supieras que estás en la última semana de tu existencia? ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Si supieras que te quedan solamente 7 días, solamente 7 días de existencia. Y después de esos 7 días, todo iba a acabar. ¿Qué harías? Es difícil, ¿verdad? No es una pregunta fácil. ¿Qué harías la última semana? Cuando estudiamos y escudriñamos las Escrituras, qué barbaridad. Yo me doy cuenta de lo extraordinario que era nuestro Señor Jesús. Y estoy hablando que era hombre, 100% hombre. Y es increíble porque en esa última semana tuvo una actividad increíble. Enseñaba, predicaba, exhortaba, confrontaba. Él no se fue a su aposento, él no se deprimió, él no se puso a escribir su testamento. Ay, pues le voy a dejar mi túnica a Juan, que era mi discípulo consentido, o le voy a dejar mis sandalias a Pedro, y voy a hacer mi testamento, les voy a dejar una cartita para decirles esto, los mensajes, algunos a lo mejor encargos que hacer, vayan a ver a mis hermanos. No. Jesús no hizo eso, no se encerró. Al contrario, podemos ver cómo Jesús, sabiendo que estaba a punto de morir, Él iba a celebrar las fiestas. Iba a celebrar las fiestas. Jesús sabía que en la fiesta de la Pascua se sacrificaba a un cordero. Y Él sabía que Jesús, Él mismo, era el cordero. Sí, puedes entender, puedes discernir esto en tu espíritu, me conmueve. Jesús sabía que Él era el cordero al que iban a sacrificar. Qué fuerte debe haber sido esto para nuestro Señor. Él estaba dispuesto a seguir dándolo todo, como desde el principio de su ministerio. Él no se quedó con nada. Él todo lo dio, todo lo entregó. Y era como, ahorita que veamos paso a paso, día a día, lo que sucedió, lo que Él hizo, me puse a reflexionar y yo dije, ay, es como si hubiera dicho, ahora les voy a hablar todavía con más autoridad. Ahora no me va a dar pena confrontarlos. Ahora no me voy a quedar callado de todo lo que el Padre ha depositado en mí. Ahora voy a desbordar todo porque es mi última oportunidad. Si no lo hago ahorita, ya no voy a poder hacerlo. Claro, después de Él vendría el Espíritu Santo, como Él mismo nos dijo. Les conviene que yo me vaya, porque vendrá otro Consolador. Pero Él ya no estaría físicamente con nosotros. Ponte a pensar ahorita que vemos que hay tantas personas que están al borde de la muerte por esta epidemia o pandemia. Ponte a pensar a lo mejor de un cristiano tibio, de un cristiano religioso, de un cristiano que por costumbre lee o para pagar su conciencia se congrega y que sabe que va a morir, y a lo mejor en la mente de este cristiano dice, pues como ya voy a morir,
ya no voy a quedarme callado. Y como ya me voy a morir, les voy a decir todo lo que está en la palabra. No me va a dar pena decir que soy cristiano, no me va a dar pena predicar a Cristo, no me va a dar pena decirles que si no se arrepienten se pueden ir al infierno, no me va a dar pena. ¿Por qué? Porque es la última semana de su vida. Y es la última oportunidad para hablar lo que quizás mucho tiempo atrás no hablaron. Tal vez algunos dirán, me voy a poner a cuentas, voy a perdonar a los que me han dañado, a los que traigo cargando todavía con heridas. Pero también voy a pedir perdón a todos los que yo he dañado, porque es la última semana de mi existencia. Entonces va a ser la oportunidad para ponerme a cuentas y decirles perdónenme por el daño que les hice. Yo también los perdono. O sea, sería un tiempo de oportunidad. Y bueno, pues yo quiero llevarte así a este escenario donde vamos a ver día a día lo que sucedió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver el día de hoy, del domingo al martes. Vamos a ver nada más el martes. ¿Por qué? Pues porque no nos daría tiempo para ver toda la semana. El próximo miércoles vamos a ver del miércoles al domingo. O sea, vamos a dividir en dos, si me doy a entender, vamos a dividir en dos partes nuestro estudio. ¿Están de acuerdo? Entonces, estoy buscando aquí mis apuntes y voy a voltear la pantalla porque quiero que ustedes puedan ver, no sé si quieran tomar notas o fotografiar, pero vamos a ver día a día, detalle a detalle, la última semana de nuestro Señor Jesús. La mayoría de estos eventos, la cronología, está tomada en su mayoría del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 21. Si tú después, perdón, y ahorita tenemos tiempo suficiente, ¿verdad? A partir del capítulo 21 de Mateo, empieza esta cronología. ¿Por qué el Evangelio de Mateo? Porque es el más descriptivo, porque el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos específicamente y es el que nos da un mayor panorama de todos estos días que pasó nuestro Señor Jesús, la última semana. Entonces, no sé si están listos. A ver. Ahí está. Vamos a ver el día domingo. Estamos hablando de el domingo. Muchos llaman, pues la religión, ¿verdad?, tradicional le llama el domingo de Ramos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasó el día domingo? Jesús con sus discípulos venían de Jericó hacia Jerusalén. Era la fiesta, recuerden. Entonces llega Jesús a Jerusalén. Jesús ya tenía fama, Jesús ya era conocido. Y entonces llega y les dice a sus discípulos, vayan a la casa de tal persona, ahí van a encontrar un pollino, tráiganmelo, traigan ese pollino. Y entonces los discípulos, muy obedientes, ¿verdad?, llevan el pollino. ¿Por qué? Porque es la entrada triunfal a Jerusalén. No sé si se alcance a ver ahí en sus pantallas. Uno de los eventos importantes que vemos el día domingo, su entrada triunfal a Jerusalén. Había multitud de judíos venidos de todo el mundo, como ya lo comenté hace un momento, porque todos iban a celebrar la Pascua. ¿Qué otra cosa sucede el día domingo? Llega al templo, se encuentra con todos los vendedores, con los cambistas, y vemos la purificación del templo. Él, con una ira
santa, ¿verdad? No una santa ira, sino con una ira de parte de Dios, o el celo de Dios, ya que todos estos judíos, aprovechando las multitudes, pues estaban haciendo un mercado en el templo, donde el templo había sido reservado y destinado para la adoración a Dios, y ellos estaban involucrando otras cosas. El celo de Dios le invade, y ¿qué hace? ¿Qué hace Jesús? Tira las mesas, se enoja, ¿verdad? Y vemos cómo arma un escándalo, realmente armó un escándalo. Yo creo que todos los judíos empezaron ahí a correr, los soldados empezaron a detener ahí a la gente que estaba enojándose. ¡Wow! ¡Qué cosa tan difícil!, ¿verdad? ¡Qué cosa tan tremenda! Jesús armó un escándalo por el celo del Padre, de la corrupción que estaba viviendo el pueblo de Dios. Eso sucede el domingo. Y otra cosa, bueno, pues termina ese día muy ajetreado, venía cansado seguramente, y en la noche narra el Evangelio que se van a Betania. Betania era una ciudad como a 3 kilómetros de Jerusalén, donde vivían sus amigos. Ahí vivía Lázaro, María y Marta, y ellos, Jesús se va a Betania porque siempre le daban posada, siempre lo recibían, y ahí él escogió ese lugar para descansar. Bueno, eso sucedió el domingo. Vamos al siguiente día. El día lunes, no sé si se alcanza a ver lo que sucedió aquí el día lunes. Sí, ahí está. Bueno, el lunes, ¿qué hace Jesús? Regresa a Jerusalén. En el camino vemos uno de los pasajes que nos habla de la maldición de la higuera. No sé si están viendo en la pantalla. Espero que vean la pantalla, que no me vean a mí. Ok. Entonces, regresa a Jerusalén y en el camino maldice la higuera. Es decir, él se encuentra en el camino con una higuera que se supone que era el tiempo que debía dar fruto. El pasaje le llama la higuera estéril, ¿verdad? Y entonces Dios es cuando pronuncia: nunca jamás nazca de ti fruto. Wow. Y los discípulos espantados, ¿verdad? Porque dicen, ¿cómo puede suceder esto, que aún le hable a una higuera? No sé si me pueden permitir un vasito de agua, por favor, y un pañuelito, si son tan amables. Bueno, camino a Jerusalén, llega nuevamente, y ahí empieza una confrontación, porque se encuentra con las autoridades, sobre todo religiosas, porque recuerden que aunque Israel vivía bajo el dominio del Imperio Romano y el pueblo tenía que obedecer las leyes romanas, pero también tenían que obedecer las leyes religiosas. Y entonces, cuando llega Jesús el día lunes a Jerusalén, se topa con los religiosos y se topa con todos esos grupos que lo resisten, todos esos grupos que lo rechazan, que lo menosprecian. Estamos hablando de los fariseos, esos religiosos, ¿verdad? Como Jesús les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, nada más están por fuera leyendo o haciendo la escritura, pero por dentro son corruptos, por dentro tienen mucha maldad. Esos eran los fariseos, los religiosos de la ley. ¿Y quién más estaba ahí? Los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Pues los saduceos también era un grupo
también judío, y los saduceos, que era lo que hacían, pues ellos negaban la inmortalidad del alma, ellos negaban la resurrección, pero resistían a Jesús. O sea, lo rechazaban todo lo que Jesús enseñaba. Y también estaban los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran también un grupo de judíos, era un grupo pues que, aunque eran judíos, ellos estaban muy al lado, a favor del imperio de Roma, de los romanos. Entonces eran como los espías o como soplones, no sé, de los romanos, y obviamente resistían y negaban a Jesús y se oponían a todo lo que él hacía. Entonces el lunes fue lo que pasó, empezó ese desafío a la autoridad de Jesús. Ponte a pensar emocionalmente la resistencia, la fortaleza de nuestro Señor Jesús. Ponte a pensar cómo estaba anímicamente, que estaba a punto de morir. Sin embargo, él tuvo la capacidad, la entereza y la autoridad para confrontar a estos grupos religiosos, a estos grupos disidentes, este grupo de personas que lo único que querían y lo único que deseaban era hacer lo que dan mal o era avergonzar a Jesús. Siempre vemos en los evangelios como esta gente le quería poner un 4, ¿verdad? Como hoy decimos, le querían poner trampas, querían hacer o provocaban que Jesús se contradijera, que Jesús se equivocara, que Jesús se retractara de lo que había dicho, y ya no sabían de verdad cómo atacarle, cómo menospreciarle. Pero Jesús supo cómo resistir toda esta adversidad. A veces nosotros pues nos debilitamos cuando oímos que alguien habla mal de nosotros, o cuando alguien viene y nos dice, es que no estoy de acuerdo contigo, o es que no me gusta lo que dices, y hoy como que sentimos así ñáñaras, ¿verdad? En nuestro hígado, como que nos mueven el tapete, en lugar de tener la entereza, la templanza de confrontar opiniones diferentes. Esto definitivamente tiene que venir de parte de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos confrontar a nuestros adversarios. Siempre va a salir la carne, siempre va a salir el ego, va a salir el orgullo y nos vamos a enojar. Jesús no se enojó contra estos religiosos. Jesús se enojó contra los espíritus que traían estas personas, porque eran espíritus que querían hacerlo caer y tropezar. Entonces, bueno, eso fue el día lunes. Y por último, vamos a ver qué pasó el día martes. ¿Vamos bien, amigos? ¿Vamos bien, familia? ¿No se han perdido? Si puedes ver esto, muchas veces lo hemos visto en películas, pero yo creo que las películas se quedan pues cortas a la realidad. Ahora vamos al martes, ahí dice martes, ¿verdad? El martes fue un día muy intenso en la vida de Jesús. Sigue en Jerusalén confrontando a los religiosos. Aquí quiero hacer un paréntesis nada más, por favor, porque el día lunes, y me voy a regresar un poquito, porque el día lunes, el Evangelio de Marcos, hay alguna diferencia porque nos dice que después de la entrada triunfal fue hasta el día, estoy hablando del domingo, me voy a retroceder al domingo. Porque Marcos nos dice que la purificación del templo no fue el domingo, sino fue el lunes. Ahí hay esa diferencia, pero bueno, haya sido domingo o haya sido lunes, el punto es que Jesús tumbó las mesas, ¿verdad? Estamos ahora en el día martes, ¿sí?
fue muy intenso. Jesús sigue en Jerusalén confrontando a los religiosos, y tú puedes ver ahí en el capítulo 21, parte del capítulo 21 y el 22 también, cómo está confrontando a los religiosos que ya mencioné. Y en este pasaje, en este día, el día martes, Jesús enseña 3 parábolas. La parábola de los 2 hijos, la parábola, esto está en Mateo 21, versículo 28, está la parábola del hombre que plantó una viña en el versículo 33, y la parábola de la fiesta de bodas, capítulo 22, versículo 1. ¿Qué tienen que ver estas parábolas? Estas parábolas, si tú las lees con detenimiento, tienen que ver precisamente con el rechazo al Mesías y con la desobediencia al Padre. Seguramente tú has leído estas parábolas, las hemos aplicado en nuestra vida, pero hoy lo que estamos viendo, cómo Jesús enseñó por parábolas todo lo que estaba sucediendo. Estos religiosos definitivamente no creían en que Él era el Mesías esperado. Ellos no creían en muchas cosas, mucha doctrina que Él había enseñado, y entonces por parábola les empieza a enseñar. O sea, hay que entender el contexto de las parábolas, porque no nada más es leerlas de una manera literal, sino hay que entender el contexto, por qué lo estaba diciendo, a quién estaban dirigidas estas parábolas y, por supuesto, qué aplicación puede tener ahora para nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más sucedió el martes? El martes el Señor pronuncia el más grande mandamiento. Pronuncia el mandamiento que incluye toda la Biblia, como Él nos dice, Mateo 22, versículo 34, porque le dicen los religiosos, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y entonces ahí Jesús les da una respuesta y les da los más grandes mandamientos. Versículo 37 al 40, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Porque precisamente los fariseos, los intérpretes de la ley, ¿sí?, para tentarle, le decían, a ver, dinos, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Entonces Jesús pronuncia precisamente los 2 más grandes mandamientos. Primero, amarás a tu Dios, y el segundo, amarás a tu prójimo. Estos mandamientos, estas palabras las enuncian los 3 evangelios, Mateo, Marcos, capítulo 12, versículo 30 al 31, Marcos 12, del 30 al 31, y Lucas, capítulo 10, 25 al 37. ¿Ok? ¡Qué barbaridad! Yo ya me hubiera cansado, ¿verdad? Ya hubiera dicho, ya me quiero ir a descansar, me esperan días muy difíciles, pero no, Jesús seguía, porque el martes fue un día de mucha enseñanza, de mucha confrontación, y yo creo que los dientes de esos espíritus enemigos, ¿verdad? Querían destruirlos, esos dientes crujían de maldad, pero Jesús seguía enseñando. ¿Qué otra cosa sucedió el día martes? Pues vemos ahí en el Evangelio de Mateo, cómo
nos describe las características de los espíritus religiosos que, pues, por desgracia, siguen el día de hoy en nuestras iglesias, siguen infiltrándose, siguen estando en nuestras congregaciones, espíritus donde no hay una revelación, no hay una transformación, sino se concretan a recitar versículos nada más, pero no a vivir una vida de transformación, no a cambiar, a humillarse delante de Dios como lo hacían los fariseos. Pues Dios nos enseñó mucho, y si leemos estos versículos vamos a aprender mucho para primero ver hacia nosotros mismos, si nosotros somos religiosos. ¿Tú eres religioso? ¿Eres religiosa? ¿Haces cosas por costumbre? ¿Vas a la congregación por costumbre? ¿Lees tu TCD por costumbre? ¿Porque tengo que? ¿Porque debo de? ¿Y qué dice tu familia? ¿Qué te dice tu familia? ¿Te animan? Sí, ve a la iglesia porque veo que estás cambiando. Te está ayudando a ir a la iglesia. O a lo mejor dicen todo lo contrario, ¿verdad? ¿Para qué vas? Si sigues siendo el mismo, la misma, en fin. El espíritu religioso sigue atacando a la iglesia. Esa es una realidad. ¿Qué más sucedió? Ya anotaron esto, ya lo vieron. Todavía sucedió más el día martes. ¿Cómo aprovechó el día nuestro Señor? Pronuncia también ayes sobre Jerusalén. ¿A qué se refiere esto? Capítulo 23, desde el versículo 13. Oh, Jesús se lamenta por su ciudad. Jesús llora por su ciudad. Jesús ve que la ciudad ha caído en una corrupción, no solo espiritual, sino en una corrupción moral. Ve un sacerdocio caído, ve inmoralidad en las familias y llora por Jerusalén. Yo creo que esto nos debe ayudar a reflexionar cómo están nuestras ciudades. ¿Amas a Puebla? ¿Amas a México? ¿Te has puesto a pensar cómo estamos? ¿Cómo están tus vecinos? ¿Cómo está tu misma familia? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué piensa Dios de nuestra corrupción, de nuestra inmoralidad, de que no lo consideramos, de que no lo tomamos en cuenta, que somos rebeldes? ¿Qué dice Dios? Y no para juicio. Jesús nunca vino a condenar. Él no vino a condenar. Él vino a salvar lo que se había perdido. Así nos dice su palabra. El que condena es el enemigo. Él te culpa, él te hace ver que estás mal, pero para aplastarte, para hacerte sentir mal. Él nunca te va a llevar al arrepentimiento, pero Jesús sí. Y ahora con el Espíritu Santo. Si caemos, Dios nos levanta y el Espíritu Santo nos convence de pecado. Entonces Jesús llora por Jerusalén. Y bueno, podemos seguir leyendo todo esto. En el versículo 24, capítulo 24 y 25 de Mateo, Jesús nos empieza a hablar a los discípulos. Para esto, creo que me salté ahí un punto. Después de estar en Jerusalén compadeciéndose, por la tarde del martes se va al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos pues estaba a un paso fuera de la ciudad. Era un huerto precisamente donde había muchos árboles de olivos. Ustedes saben que el olivo es la planta donde extraen el aceite, ¿sí? El aceite de olivo. Entonces Jesús está ahí en ese huerto, en ese monte, y ahí ya estando con sus discípulos les habla de escatología, capítulo 24 y 25. Entonces, ¿tú has oído ese término? Escatología es el estudio de los últimos tiempos, tanto del ser humano como del universo.
Y yo creo que ahorita muchos están estudiando escatología. Y quién sabe de qué libros se están basando. Yo te aconsejo, métete a estudiar capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo. La palabra de Dios es la más fiel y verdadera. Quizás hay algunos libros escritos por personas cristianas de reconocida trayectoria y que pueden ser válidos, pero tengamos cuidado. Ahorita esto como que es curiosidad, es un despertar. ¿Y qué va a pasar con esta pandemia? ¿Y qué será el fin del mundo? ¿Qué va a suceder? Nadie sabe la hora, nadie sabe el momento del fin del mundo. Eso es potestad del Padre. Jesús dice, ni siquiera yo lo sé, solamente el Padre. Bueno, entonces Él les habla a sus discípulos y también ya en el Monte de los Olivos, el mismo martes, les enseña dos grandes parábolas. La parábola de las 10 vírgenes y de los talentos. ¿Te das cuenta? Cada palabra, cada enseñanza tiene su lugar. Cada parábola tiene su momento preciso. ¿Por qué está hablando esto? ¿Para qué lo está diciendo? Y a veces no entendemos las parábolas porque no sabemos cuál es el contexto que se está hablando. Entonces, tenemos estas dos grandes parábolas, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Bueno, estamos al final del día martes. No se menciona, pero seguramente se va a la casa de Lázaro, ahí en Betania a descansar. Y ahí, en casa de ellos, vemos el pasaje cuando María, la hermana de Lázaro, unge los pies del Señor. Qué pasaje tan hermoso, ¿no es cierto? Unge los pies del Señor y entonces Jesús le dice a los que están ahí cenando en casa y cuando ven a ella romper el frasco de alabastro con un perfume carísimo para lavar los pies del Maestro, les dice Jesús, ella me está preparando para la sepultura. Estaba consciente de lo que iba a suceder. Y los que lo rodeaban seguramente no sabían ni lo que estaban por vivir. Pero Jesús lo sabía perfectamente. Pues termina el martes. No sé si te ubicaste, si te metiste en la historia. Quiero terminar haciendo una oración. Porque esto no es información solamente. Tenemos que, y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que quede sembrado en tu corazón la vida de nuestro Señor Jesús. Me acuerdo que en diciembre estudiamos el nacimiento de Jesús. ¿Sí lo recuerdan? Pero hoy estamos estudiando la última semana de vida de Jesús. Y esto tiene que provocar una transformación en nosotros, para amarle, para estar eternamente agradecidos y para decirle, Señor, gracias, porque todo lo que hiciste, lo que enseñaste, lo que viviste, hoy lo tomo como un tesoro para mi vida. Y todo lo que aún voy a aprender en cuanto a tu sacrificio, en cuanto a tu pasión, tu crucifixión, todo eso en mi vida no fue en vano. Padre, yo bendigo este tiempo, gracias por enseñarnos tu palabra, la escudriñamos, nos has metido, Espíritu Santo, paso a paso, a admirar a este gran hombre, a este gran Dios. Más lo admiramos,
Señor, que no haya nadie que esté en casa, en sus computadoras, en sus dispositivos, que no haya nadie que no se quede, o que se quede más bien con falta de revelación. Y si es así, Señor, que tu Espíritu Santo produzca esos cambios y traiga ese entendimiento, Padre. Yo bendigo este tiempo, bendigo tu palabra, bendigo a cada persona, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues terminamos el estudio, nos vemos el próximo miércoles y si tienen algunas preguntas, pueden por este mismo medio, vamos a estar todavía un buen tiempo aquí respondiendo alguna duda, o si quieren escribirnos también a los correos de La Roca. El correo es contacto@amistadlarroca.com. Contacto@amistadlarroca.com. Ahí también nos pueden enviar sus preguntas. Y la tarea, recuerden, vamos a leer Éxodo capítulo 12, porque esto va a ser bien importante para el estudio que vamos a tener el próximo miércoles. Lean las escrituras que mencioné, no nos dio tiempo de leer todo, pero que Dios nos siga dando hambre y sed de su palabra. Gracias, les amamos y les bendecimos. Buenas noches.